15 massas da Terra, aproximadamente, o proto-projeto... This meeting is being recorded. O proto-mercúrio que a gente anda procurando, e separamos os alvos em 0,1 a 0,5 massas da Terra e 0,5 a 0,9 massas da Terra. Normalmente, na literatura, a gente encontra essa configuração de massa para o alvo. E a gente pode perceber que hit and run, colisões de hit and run, em que o projétil foi catastroficamente rompido, acontecem justamente para projéteis e alvos de tamanhos similares. E em nenhum caso, ou seja, nenhuma frequência de colisões envolvendo alvos com tamanhos maiores. Isso mesmo em sistemas protoplanetários, em discos dinamicamente bastante excitados. Então, o principal objetivo do próximo trabalho que a gente está fazendo agora é justamente responder essa pergunta: se seria possível Mercúrio ser formado através de uma colisão envolvendo um alvo de tamanho bem menor do que havia sido proposto até o momento. Para isso, nós utilizamos simulações hidrodinâmicas, o SPH, em que nós utilizamos a versão do Milupa CUDA, uma versão do SPH do pessoal de Tübingen, na Alemanha. E para simulações das colisões entre dois corpos de tamanhos embrionários, a gente adotou as equações de estado analíticas, ANELs. Tá, beleza. Temos os corpos, o tamanho dos corpos que a gente precisa, de tamanhos comparáveis, e vamos simular uma colisão entre eles para ver se elas formariam Mercúrio. Ok. Quais são os parâmetros de impacto necessários para essa colisão? Para isso, a gente usou como primeiro insight as leis de escala, desenvolvido pela Linear de Chase-Stewart, de 2012, que com elas a gente consegue predizer quais seriam os parâmetros de impacto necessários para obter, ao final de uma colisão, um corpo resultante que deveria ter a massa de Mercúrio. Então, ela consegue presumir a gente consegue ter um primeiro insight aí e obter os parâmetros de impacto necessários para essa colisão. Então, nós pegamos os dois corpos com os parâmetros de impactos previstos como primeiro insight e realizamos as simulações SPH. Essa é uma simulação padrão do SPH, em que nós temos aqui inicialmente, no tempo zero, os dois corpos antes da colisão. Aqui em vermelho, nós temos... os corpos são representados pelo tipo de material, então aqui o vermelho representa material rochoso e o azul material ferroso. E após a colisão, a gente pode perceber que tanto o manto do alvo quanto o manto do projétil eles são desmantelados. E a partir de 2h30 ou 5 horas de simulação, a gente consegue já ver que o alvo reacreta o material perdido depois da colisão, e o Mercúrio também o proto-Mercúrio, perdão, ele já reacreta um pedaço do seu manto, partículas do seu manto, e o seu núcleo, nesse caso, praticamente intacto também. Esse gráfico aqui justamente resume todas as nossas simulações em SPH que nós realizamos. Então, é um plot da velocidade de impacto normalizada pela velocidade de escape em função da massa dos alvos que a gente utilizou. Os alvos colidiram com um projétil de massa fixada, de 2,36 massas de mercúrio. E cada círculo aqui representa justamente o tamanho e a composição do corpo que resultou gravitacionalmente, da reacumulação, depois que esse projétil colidiu com o alvo dessa determinada massa. E que a gente plotou também as quantidades, proporções de núcleo, perdão, nessa parte azul de cada corpo resultante. Embaixo, nós plotamos também as massas finais de cada um deles. Essa linha clara aqui, cinza, não sei se é possível ver aí na apresentação, mas aqui tem uma linha clara cinza,
que passa aqui por trás dos plots, que justamente é a predição das leis de escala, que determinam a menor velocidade para que menor velocidade de impacto para que a gente tenha corpos do tamanho de Mercúrio, a priori. E o objetivo nosso era de chegar ao padrão do Mercúrio, que hoje é 70% núcleo, aproximadamente, claro. E vistos os nossos resultados, a gente percebeu que esses resultados aqui são satisfatórios. Dentro dos estudos de Mercúrio, são resultados bastante favoráveis, com exceção com um alvo de massa 0,2 massas da Terra, que houve uma discrepância aqui no resultado. A gente acredita que pode ser devido ao fato da energia da colisão ser relativamente alta comparada às outras, então, portanto, o resultado da colisão poderia ser sensível ao ângulo de impacto, mas é algo que a gente ainda tem que observar com mais calma e refazer alguns resultados para esse conjunto de simulações. Mas, ao fim e ao cabo, a gente percebeu que nós temos resultados satisfatórios e, portanto, a gente poderia concluir que, de fato, Mercúrio poderia ser formado nessas configurações de colisão envolvendo um alvo menor, sim, poderia. E se ele consegue ser formado nesses tipos de colisão, ele poderia, então, ser formado muito mais realisticamente nessa colisão do que nas colisões que haviam sido tratadas até agora. É importante salientar que nós não somos os primeiros a trabalhar com alvos menores e tal, já tem outros trabalhos que proporam também colisões com uma gama de simulações com alvos menores, mas a junção desse trabalho em simulações hidrodinâmicas com os trabalhos que a gente realizou em N-Corpus, a gente consegue, então, delimitar bem o espaço de parâmetros da colisão do Mercúrio e dizer quais são os parâmetros mínimos necessários e as massas necessárias também para formar Mercúrio. Por exemplo, no caso, é muito difícil e improvável que Mercúrio tenha se formado através de uma colisão envolvendo um alvo maior, mais massivo. Aqui a discussão, esses resultados são uma discussão acerca do modelo colisional da formação de Mercúrio. É evidente que tem outros modelos que tentam explicar ele, mas dentro do escopo de modelo colisional que tenta explicar Mercúrio, esses resultados são bastante favoráveis, as nossas conclusões são bastante promissoras. Bem, está longe de ser o fim da discussão da formação de Mercúrio, evidente, tem N fatores ainda a serem discutidos sobre a formação dele, especialmente nós precisamos atrelar esse nosso resultado com as observações da composição química de Mercúrio, né? Verificar se essas colisões envolvendo alvos menores, elas corroborariam com a formação química, né? Composição química de Mercúrio. E é um trabalho que tem bastante discussão pela frente ainda. Aquí, Patrick, hay una pregunta de Octavio Aguilera. Dice un par de preguntas. Uno, ¿deja la colisión alguna propiedad que permita dilucidar si Mercurio se formó por una colisión o por acreción de pebbles o planetesimales? Y después hace otra pregunta. Recientemente salió un artículo en Nature en donde infieren que planetas menores a 1,6 masas de la Tierra tendrían lunas masivas si sufrieron una colisión. ¿Debería Mercurio tener una luna si sofreu uma colisão? Ok. Isso tudo depende do modo como Mercúrio reacretou o material depois da colisão, né? Um trabalho do Benz de 2007, eu acho, menciona o fato da radiação solar afetar a reacreção
das partículas do Mercúrio após a colisão. Porque essa é outra discussão, né? O Mercúrio se formou e se formou aonde? Se ele se formou próximo do Sol, na região onde ele se encontra hoje, a reacreção dele poderia ser afetado pela radiação solar, os efeitos da radiação solar nas partículas menores. Então, tem toda essa questão e poderia dificultar também o processo do Mercúrio poder ter uma Lua, né? A primeira pergunta de alguma propriedade que permite elucidar se Mercúrio se formou por uma colisão? Existem outras teorias, né, que tentam explicar a formação da estrutura interna de Mercúrio como um processo natural, né, devido à distribuição de material no disco. Então, às vezes, devido à distribuição de ferro ser prioritária na parte mais interna do disco, poderia causar uma formação de um corpo mais composto majoritariamente de núcleo, né? Mas eu vejo como muita dificuldade, porque eu acho mais provável que o Mercúrio tenha formado através de uma colisão, visto que todos os sistemas, a tendenciosidade de hoje dos trabalhos é dizer que o disco interno do sistema solar foi produzido num disco estreito. 70% das colisões que acontecem no disco, ali eu mostrei em torno de 10 mil colisões, 70% dessas colisões não são acrescivas. Ou seja, os corpos não se acretam depois da colisão. E 30% dessas colisões são de hit and run. Então, a possibilidade de Mercúrio ter sofrido uma colisão é muito alta. E, portanto, ser formado a partir de uma colisão, mais do que um processo natural, talvez seja mais provável. Tenemos una pregunta más de Eduardo Rondón, que te felicita por la presentación y dice si en los modelos usados considerás efectos relativistas. No consideramos. No consideramos. Hay tiempo para una pregunta más, si alguien desea. Si no, yo tengo una pregunta de no saber mucho del tema, pero ¿cómo se fijan los tamaños de los proyectiles, de los objetos iniciales, en cuanto a el tamaño del núcleo y el tamaño del manto, ¿no? Que se elige? ¿Hay alguna receta? Assim, isso realmente não é uma receita. A gente consegue prever com clareza. A gente usou ali, por exemplo, as leis de escala e conseguiu prever, de certa forma, bastante bem a massa final do maior fragmento, né? Mas como ele reacreta, como ele vai passar por esse processo de reacumular mais material do manto, menos material do manto, isso ainda a gente não consegue prever analiticamente, se essa for a sua pergunta. Não sei se eu respondo bem. Mas... Está bien, o sea, me daba curiosidad saber si, bueno, fuera de que uno hace un barrido en los parámetros para ver cuáles son las condiciones ideales que terminan dando el resultado que uno quiere, no me quedaba claro la diversidad de tamaños entre el núcleo y el manto de los progenitores, sería, de los cuerpos progenitores. Eu travei, ¿no? ¿O você travou? Ahí Gonzalo está aclarando algo, pero te invito a que contestes las próximas preguntas a través del chat. Y felicitamos a Patrick, muchas gracias por la presentación. Y pasamos a la próxima. Y gracias por respetar el tiempo también. Hola, ¿se me escucha a mí? Sí, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. This meeting is being recorded. Seguimos con la segunda charla de la sesión 6. Vamos a disfrutar de Matías Serioni, ¿sí? Que nos trae ¿qué más revela el comportamiento resonante de K2-138 sobre el sistema? Veamos qué nos podés decir. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, se ve bien, Matías. Perfecto. Buenísimo.
Bueno, buenos días, bienvenidos a mi presentación, donde voy a describir el estudio que estamos realizando sobre el sistema K238, que es un trabajo en desarrollo todavía. Hay algunos cabos sueltos que definen nuestro próximo curso de acción y que también les voy a contar en la presentación. Para hacer un brevísimo resumen, este sistema consta de una estrella de tipo K y 6 planetas, con periodos que van desde los 2 hasta los 40 días más o menos, y cuyos semiejes se distribuyen como se puede ver en la imagen de la derecha. Básicamente son 5 planetas internos y un sexto planeta bastante separado del resto. Este sistema cuenta con mediciones fotométricas y de velocidad radial simultáneamente. Por lo tanto, tenemos estimativas de los radios de todos los planetas y de masas hasta los últimos 2, para los cuales tenemos cotas máximas. Además, el sistema está repleto de resonancia de movimientos medios, y para hacer un brevísimo recordatorio, cuando hablamos de resonancias, nos referimos a conmensurabilidades entre los movimientos medios o análogamente los periodos de los planetas. Y estos pueden ser entre 2 o 3 cuerpos para el sistema 238. En particular, los 5 planetas internos que mencioné anteriormente se encuentran cerca de una cadena de resonancias 3-2, es decir, resonancias 3-2 consecutivas para los 5 planetas internos. Como puedo ver en el gráfico de arriba, no todos estos planetas caen exactamente sobre la resonancia, sino están un poquito corridos quizás, y por lo tanto todavía resta en realidad confirmar si efectivamente están en resonancia. Pero de ser confirmada, esta sería la cadena más larga de resonancias 3-2 conocidas. Y una consecuencia de tener 5 planetas en resonancia 3-2 es que estos automáticamente también están en resonancias de 3 cuerpos, 2-5-3. Entonces para este sistema vemos resonancia de 2 y de 3 cuerpos. Y para estudiar ambos tipos de resonancias, nos movemos al espacio de razones de periodos o razones de movimientos medios, lo que es equivalente, donde cada punto en este plano corresponde a un triplete de planetas adyacentes, a una terna de planetas adyacentes. Por ejemplo, el punto azul corresponde a los planetas 1, 2, 3. Entonces en el eje X tenemos la razón de periodos entre el par interno del triplete y en el eje Y entre el par externo del triplete. Entonces, además las rayas verticales y horizontales entonces son resonancia de 2 cuerpos entre cada par correspondiente, ¿no? Además, las diagonales, tales como se ven acá, corresponden a la resonancia de 3 cuerpos como la 2-5-3, que es sobre la que están estos planetas. Otras cosas que podemos ver en el plano son, por ejemplo, como ya les mencioné, los planetas no caen exactamente sobre la resonancia 3-2, sino que están ligeramente corridos. Y esto se traduce a que en el plano estos puntos no caen exactamente sobre la intersección 3-2-3-2, sino que están ligeramente corridos, y este apartamiento de la resonancia exacta se denomina offset. Y también vamos a hablar un poco sobre él más adelante. Entonces, nuestro objetivo con este sistema es el de estudiar su historia dinámica y comprender cómo ésta la llevó a tener 3 características en particular. La primera son 5 planetas dentro de la resonancia, o cerca de la resonancia 3-2. La segunda es el gran gap que existe entre el planeta 5 y 6, ¿no? ¿Por qué es que el sexto planeta está tan separado si también migró con el resto? Y la tercera son los offsets. ¿Por qué los planetas están tan cerca de la resonancia 3-2 pero no exactamente sobre ella? Y para abordar este problema utilizamos integraciones numéricas. Entonces, si lo que queremos es comprender la historia dinámica del sistema, necesitamos involucrar el disco protoplanetario. Y este lo modelamos a partir de Tanaka y las adiciones de Goldrich y Schlichting, donde la densidad y el aspect ratio están descritas por esta relación. Luego, nosotros sabemos que interacciones planeta-disco van a inducir migración planetaria. Dichos efectos en este modelo se rigen bajo estas expresiones para los tiempos de migración planetaria.
yo lo que quiero recalcar acá es que los tiempos de migración son inversamente proporcionales a la masa planetaria. Y esto implica que planetas más masivos van a migrar más rápido. Esto es algo que vamos a utilizar más adelante. Entonces procedemos con la simulación, asignamos masas, bueno, las masas detectadas para los planetas, utilizamos las cotas máximas para los últimos dos. En cuestión de semieje, nosotros los queremos ubicar más lejos y más separados de los que se observan hoy en día. Entonces hoy en día las separaciones en razones de periodo son de casi 1.5. Nosotros en nuestra simulación le damos 1.75, excepto el último par, que le damos una separación más grande para tener en cuenta el gap. Luego pasamos a los resultados de la simulación sobre el mismo espacio de razones de periodos, donde en este gráfico cada trazo nos muestra la evolución de cada triplete sobre este plano, empezando desde los puntos rojos. En primera instancia, lo que nos interesa a nosotros es reproducir la primera característica que mencionamos del sistema, que son los 5 planetas cerca de la resonancia 3.2. Y para ello nosotros necesitaríamos que estos 3 tripletes, el verde, el azul y el amarillo, converjan a la intersección 3.2-3.2, cerca de sus posiciones observadas. Vemos que esto no ocurre, porque el triplete verde, que es el de los planetas 3, 4, 5, parece subir y se queda atascado en esta ubicación cuando el par 4-5 se captura en una resonancia 2-1. Esto lo podemos ver si analizamos la evolución de los semiejes, donde tanto el par 4-5 como el par 5-6 se capturan en resonancia 2-1. Y la resonancia 2-1 no es una que se observa en el sistema real. Por lo tanto, nuestro modelo no reproduce correctamente el sistema real, y si pensamos en qué parámetros puede diferir, la primera sospecha son las masas M5 y M6, para las cuales usamos cotas máximas. Es probable que esta aproximación sea muy burda para el sistema. Por lo tanto, procedimos a realizar mapas dinámicos, grillas de condiciones donde variamos M5 y M6, y en colores nosotros mostramos las razones de periodos alcanzadas para el par 4-5 a la izquierda y para el par 5-6 a la derecha. En particular, las regiones verdes es donde se alcanza la razón de periodo observada hoy en día. Y como podemos ver, ambas zonas verdes no se superponen. Es decir, no existe combinación de M5 y M6 que nos reproduzca todas las razones de periodos observadas simultáneamente. Por lo tanto, M5 y M6 no son el problema, o al menos no son el único problema. Hay algo más que nos está alejando del sistema real. Por lo tanto, nosotros buscamos otras formas de evitar esta captura en la 2.1. Y sin entrar mucho en detalle en el porqué, las ecuaciones de migración sugieren 2 posibles alternativas. La primera es que los planetas empiecen aún más cerca entre sí. Y la segunda es que M4, el cuarto planeta, tenga una masa menor. Y nosotros pusimos a prueba ambas hipótesis, empezando por la de la izquierda, donde dimos razones de periodos iniciales de 1.65, muy cercas a las observadas hoy en día. Y podemos ver que en este caso los tripletes sí convergen a la 3.2-3.2, y por lo tanto sí se produce una cadena de 5 planetas. A la derecha podemos ver la segunda hipótesis, donde tomamos el cuarto planeta, que tiene una masa relativamente alta en el sistema, de 13 masas terrestres, y la reducimos dentro de sus incertezas publicadas. Entonces la reducimos a 11 masas terrestres, y podemos ver que los tripletes sí convergen, y por lo tanto se evita la captura en la 2.1, y sí se produce una cadena de 5 planetas. Entonces ahora nos preguntamos sobre la siguiente característica. En estos casos, ¿se reproduce el gap entre planetas 5 y 6? 5 minutos, Matías. Dale, gracias. Podemos ver que al estudiar la evolución de los semiejes, no se reproduce el gap. El par 5-6 se sigue atrapando en la 2.1, cuando la separación debería ser de 3.29. Entonces es más complicado reproducir el gap. Nosotros nos preguntamos, ¿qué posibles escenarios podrían explicar tal
espacio entre el planeta 5 y 6. Y se nos ocurren 3 ideas que probamos. La primera es que el sexto planeta se formó muy, muy lejos, migró hacia adentro y sencillamente se detuvo en su posición observada cuando el disco se disipó. La segunda es que el disco y los planetas son tales que las razones de periodos iniciales se preservan a lo largo de la migración. Si esto es así, entonces quizás los planetas sencillamente se formaron con las razones de periodos observadas. O la tercera es que existen planetas ocultos en el gap, planetas no detectados, no transitantes. Nosotros en realidad estamos interesados en hipótesis robustas con pocos parámetros arbitrarios. Por lo tanto, no consideramos la primera, ya que es demasiado sensible en el semieje inicial y el tiempo de disipación del disco. Pero sí proseguimos con las dos restantes. Bueno, empezando con la primera, en donde nos preguntamos si el sistema puede permitir que una vez disipado el disco, las razones de periodos resultantes sean parecidas a las iniciales. De nuevo, si esto puede darse, entonces quizás los planetas se formaron con sus razones de periodos observadas. Para ello nosotros volvimos a la grilla de M5 y M6, y en verde tenemos las condiciones iniciales o la combinación de M5 y M6 que preservan la razón de periodo del par 4-5, y en rojo la que preserva la del par 5-6. Podemos ver que de nuevo estas zonas no se superponen y por lo tanto no existe una combinación de M5 y M6 que preserve las razones de periodos iniciales. Nosotros repetimos el experimento además reduciendo la masa del cuarto planeta, que había funcionado anteriormente, y obtenemos lo mismo. Por lo tanto, procedemos con la siguiente hipótesis. Trata sobre planetas no transitantes en el gap entre el 5 y el 6. Y es que este espacio es suficiente para que quepan 2 planetas más en resonancia 3-2 y que completen una cadena de 8 planetas y simultáneamente fijen al sexto cerca de su posición observada. Para poner a prueba esta hipótesis, volvimos a las simulaciones, agregando 2 planetas ocultos, 2 planetas adicionales. Les asignamos masa de 10 y 12 masas terrestres, y si procedemos a la simulación, vemos que no es efectiva. El triplete 3-4-5 sigue atrapándose acá arriba porque el par 4-5 se vuelve a atrapar en la 2-1. Pero ante esto recordamos los mecanismos previos para evitar esa resonancia y pusimos a prueba ambos, de nuevo, y ambos, esta vez sí son efectivos, ambos producen una cadena de 5 planetas. De hecho, ambos producen cadenas de 8 planetas, evitando esa captura en la 2-1. Entonces una de las características se reproduce, pero ¿qué sucede con el gap? ¿Se observa también? Bueno, en este gráfico podemos ver la razón de periodo entre los planetas F y G, los que eran 5 y 6 antes. Y podemos ver que en ambas hipótesis se alcanza un valor cercano al observado. En particular el observado de 3.29, nosotros alcanzamos uno de 3.42. Entonces, es más cercano que antes, pero sigue habiendo una pequeña diferencia entre ambos. De todos modos, una pequeña diferencia es esperada, porque recordemos que el sistema real, a diferencia de nuestra simulación, no está en una cadena de resonancias 3-2 exacta, sino que tienen los offsets. Lo cual nos lleva a nuestro próximo paso, nuestro próximo curso de acción, que es lograr explicar el origen o quizás reproducir este apartamiento de la resonancia exacta, ¿no? Los offsets. De nuevo, este es nuestro próximo curso de acción, y para ello tenemos distintas ideas para atacar distintos orígenes, como pueden ser disipación tidal, o modelos más realísticos de migración, o sencillamente que las ubicaciones en las que se encuentran sean una coincidencia y que nunca se hayan encontrado en resonancia 3-2 en primer lugar. Matías, ya empiezan a surgir preguntas y estamos en tiempo, ¿eh? Dale, cierro acá, sí, las conclusiones. Entonces, en este trabajo nosotros nos preguntamos si migración planetaria podía explicar ciertas características del sistema. A esta altura, las características son
poder reproducir 5 planetas cerca de la 3.2, el gap entre el planeta 5 y 6, y el offset es lo próximo que vamos a taclear. Lo que encontramos fue que para reproducir estas características fueron necesarios 2 planetas no transitantes que completen una cadena de 8 planetas, y que cumpla una de 2 condiciones: o que los planetas se formen con separaciones cercanas a las observadas, o que M4 sea menos masivo que su valor medio. Y fin. Muy bien, muchas gracias, Matías, muy lindo. Octavio Aguilera va a hacer una pregunta, pero la va a hacer por micrófono porque es larga. Dale. Sí. ¿Qué tal, Matías? Muy buena la charla, muy interesante. De hecho, mi pregunta va en línea con lo que pregunta Adrián después, digamos. Porque entiendo de las ecuaciones que mostraste que estás considerando que los planetas migran todos en migración tipo 1. Sí. Y a mí me surge la duda que, digamos, casi convencido de que un planeta con 20 masas terrestres tan cerca de la estrella central, ese planeta debería haber abierto un gap. De hecho, bastante más atrás, y no mirar por migración tipo 1, sino mirar por migración tipo 2. Claro, claro. Entonces, quizás la apertura del gap y el cambio en el régimen de migración te ayude quizás a encontrar una solución sin la necesidad quizás de invocar otros planetas. Es más, de hecho, el planeta de 13 masas terrestres probablemente también debería haber abierto un gap en el disco. Claro. Están muy cerca de la estrella, el aspect ratio es muy chico, y planetas de un poco de masas terrestres, digamos, deberían abrir un gap tan cerca Claro. del disco. Ah, ok. No, yo venía con la suposición de que para considerar migración de tipo 2 teníamos que entrar en regímenes más cerca de planetas jovianos, aunque sin necesariamente llegar a la masa de Júpiter. Pero es interesante, y vos sabés más exactamente sobre ese tipo de migración que yo. Así que lo voy a probar, sí, es interesante. Y fíjate, como sugerencia, hay un criterio muy simple en trabajo de Crida y colaboradores 2005-2006, donde básicamente el criterio para la apertura del gap depende de la viscosidad del disco que estés usando y del aspect ratio. Entonces, pero más o menos en un disco clásico, un planeta con 20 masas terrestres tan cerca de la estrella central, porque ahí está que estás a 0.1 unidad astronómica, 0.2. Debería haber abierto un gap ese planeta y haber mirado en migración tipo 2. Quizás eso te ayude. Dale, lo vamos a tener en cuenta. Gracias por la sugerencia. Adrián Rodríguez, ¿querés agregar algo más respecto de la respuesta o como quieras? No, ya fue contemplado ya. Gracias. Excelente, entonces. ¿Alguna pregunta más cortita? Muy bien. Entonces agradecemos a Matías y vamos con la siguiente presentación, y gracias por el tiempo, Matías. Gracias. Bueno, y ahora vamos a comenzar con la última exposición de la sesión 6, dada por Gonzalo Tancredi, rastros de polvo generados en el experimento DART. Adelante, Gonzalo. Ahí se empieza a ver. No se te escucha. Sí, ahora. Ahora sí, ahora sí. Bien. Excelente. Buen mediodía estamos en este uso horario. Este trabajo, en cierta forma, toma también experiencias o lecciones aprendidas en otros trabajos que también he presentado yo o también Silvia Martino en talleres anteriores referidos al tema de los asteroides activados, o también conocidos como Wendell Comets. En este caso es una colaboración con Po-Yen Liu y Adriano Campabagatín de la Universidad de Alicante, Fernando Moreno del Instituto Astrofísico de Andalucía, Bruno Domínguez y también otros colaboradores de nuestro Instituto de Física de Facultad de Ciencias, Departamento de Astronomía, que venimos trabajando en el tema de los medios granulares. Como dice el título, está relacionado a la misión DART. DART significa Double Asteroid Redirection Test. Ya Nair estuvo hablando, creo que Paula también va a hablar de esta misión.
es una prueba de redireccionamiento de un asteroide doble, el sistema Didymos-Dimorphos, y tanto Adriano como yo hemos venido participando de los grupos de trabajo de una especie de consorcio internacional que se armó, digamos, que se denomina AIDA, que es una colaboración entre las misiones DART de la NASA y también la misión ERA de la Agencia Espacial Europea. En concreto, ya también Nair lo planteó, la misión fue lanzada el 24 de noviembre pasado, y el 26 de septiembre de este año, a las 23:14 UT, 20:14 hora nuestra, va a impactar DART contra Dimorphos, el satélite de Didymos, con una masa de unos 550 kilogramos al momento del impacto y una velocidad del orden de 6,6 kilómetros por segundo. Momentos antes, horas antes, va a ser separado de la misión DART el CubeSat Lycia Cube, desarrollado por los italianos, que va a poder tomar imagen. Pero en realidad, la mayor parte del seguimiento de este estudio se va a hacer desde tierra, y en particular lo que se quiere medir es el cambio en el periodo orbital de Dimorphos con respecto a Didymos, a través de los eventos mutuos que se dan en este sistema binario, y con eso medir el efecto de un impacto, el efecto de lo que llamamos el desviador por impacto cinético, y medir en cierta forma la eficiencia, también el parámetro que se conoce como beta, pero no voy a entrar en detalle. Para el estudio que nosotros vamos a hacer hay que tomar en cuenta algunos aspectos, algunas velocidades relevantes de este problema. En primera instancia, la velocidad de escape en la superficie de Dimorphos, que es del orden de 0.1, pongámosle en metros por segundo. La velocidad de escape del sistema binario a la distancia de Dimorphos a Didymos, que es 0.24 metros por segundo, y la velocidad de sección de las partículas. Si las partículas que son liberadas tienen una velocidad menor que la velocidad de escape de Dimorphos, la partícula caerá de vuelta. Si está entre la velocidad de escape de Dimorphos y la del sistema, va a producirse un movimiento en el sistema binario. Y si la velocidad de eyección es superior a la velocidad del sistema, la partícula escapará del sistema binario con una velocidad al infinito dada por esa ecuación. O sea que en definitiva es relevante para ver qué es lo que se produce, que las partículas alcancen velocidades de algunas fracciones de metros por segundo o de pocos metros por segundo. Entonces, lo que nosotros nos preguntábamos era, bueno, si se podía producir un levantamiento de material a baja velocidad como consecuencia de la generación de ondas sísmicas producidas en el momento del impacto. Para lo cual dividimos el proceso en los siguientes pasos. Una generación de ondas sísmicas inducidas por impacto y propagación al interior del cuerpo, la llegada de estas ondas a puntos distantes del punto de impacto, las sacudidas producidas por la llegada de estas ondas sobre pequeñas partículas ubicadas en la superficie, regolito digamos, el levantamiento de estas partículas debido a sacudidas y expulsión a baja velocidad, comparable a la velocidad de escape, la evolución de las partículas bajo la influencia de la gravedad solar y la presión de radiación solar, y la posibilidad de observar esta nube de partículas desde la Tierra. Ahí las siglas que aparecen ahí son las personas que han colaborado en diferentes partes de este proyecto. Entonces vamos a ir dividiendo esto, vamos a empezar por la generación de las ondas sísmicas inducidas por el impacto, y la llegada de estas ondas a puntos ubicados lejos del punto de impacto. Para esto tenemos que tomar en cuenta que para poder simular este impacto, justo recién vimos, generalmente se utilizan códigos de tipo SPH, que no somos expertos en eso, no hemos tenido, pero sí podemos hacer una especie de símil, una similitud para utilizar otro tipo de código como PKD-Graph, que es un código DEM, un código de elementos discretos. Entonces lo que hacemos es simular a Dimorphos como un conjunto de unas 100.000 partículas, de entre 1 y 2 metros y medio de radio cada una. El efecto de Didymos del principal no está considerado, pero no es necesario en el momento del impacto, y vamos a asumir una dirección de impacto que, bueno, no la conocemos a priori, eso se va a determinar en los momentos, en los instantes antes del impacto en sí. Y para poder simular el impacto, como no podemos simular formación de cráteres a hipervelocidad, como sería dado, lo que vamos a considerar es que
parte de la energía cinética, una pequeña parte de la energía cinética del proyectil va a ser transmitida al target, digamos, al blanco, que en este caso es Dimorphos. Del orden, acá como se pone, del 0.25%, o sea, 1/400 de la energía cinética del proyectil, es lo que iría hacia el target. Y eso, además, vamos a considerar una conservación del momento lineal, pero también tomando en cuenta que parte de nuestro proyectil va a rebotar, porque no tenemos, como en un proceso de SPH, la destrucción del proyectil y también destrucción del material. Entonces, tomando esta serie de consideraciones, podemos construirnos un símil de proyectil en nuestro símil de Dimorphos. Y acá no voy a entrar en el detalle de los cálculos, pero de esta forma fijamos una masa del proyectil y una masa y una velocidad para que respete justamente la pérdida de eficiencia por los procesos de calentamiento, destrucción del material en un impacto de alta velocidad y la conservación del momento angular. Y entonces hemos utilizado dos paquetes para este tipo de simulaciones. Uno es el paquete PKD-Grad y otro que también he presentado creo que en alguno de los talleres o en alguna de las otras reuniones, que es ISIS-Gravity. Es una versión del paquete ISIS Particle, que es un paquete DEM, que incluye autogravedad. Entonces lo que van a ver en la animación de la izquierda es una vista desde la dirección del proyectil del desplazamiento radial de las partículas en superficie. ¿Ah? O sea, tenemos el proyectil impactando y lo que vamos a ver es que las partículas en superficie tienen en este caso esta tonalidad roja que representa desplazamientos del orden de algunos milímetros. ¿Ah? Estamos hablando de partículas del tamaño de 1 a 2 metros, o 2,5 metros, que se desplazan 1 milímetro o más, pero eso va a ser suficiente para el siguiente paso. O si vemos acá un corte central en un plano que pasa por el proyectil, vamos a ver el desplazamiento que tienen, en este caso, desde abajo a la izquierda entra el proyectil y vamos a ver cómo se va desplazando la onda. ¿Qué es lo que vemos? Partículas que están coloreadas en rojo, quiere decir desplazamientos hacia el exterior, hacia afuera, y partículas que están coloradas en azul, que quiere decir desplazamiento hacia el interior. O sea que lo que ocurre es que la onda comienza a penetrar, rebota por la interacción entre las partículas, y lo que produce es que algunas partículas de la superficie comiencen a trasladarse hacia el exterior. Entonces, como conclusión de esta primera parte, vamos a tener que la transmisión de una onda produce desplazamientos superiores a 1 milímetro de grandes partículas distantes, la onda rebote produce un desplazamiento hacia afuera en la superficie y hacia adentro en el interior, y este fenómeno vemos que puede llegar a afectar, va a depender de los parámetros que hemos utilizado, a 1/4 de la superficie total de Dimorphos, o sea, del orden de unos 20.000 metros cuadrados. Hay una cierta incertidumbre en los coeficientes de eficiencia de la transición que puede implicar un efecto aún de mayor alcance. Podríamos llegar a tener, dependiendo de este coeficiente, efectos también en las antípodas o en el otro hemisferio. La segunda parte, creo que también lo he comentado, son un efecto que a mí me di cuenta de él, digamos, de la existencia preparando el desayuno para mis hijos, que yo lo llamo el efecto cocoa. Es que si uno, y lo vemos más claramente acá, si uno golpea un tarro desde la parte de abajo, va a producir un levantamiento de partículas en la parte superior. ¿Ah? Las partículas de la parte superior salen como sacudidas, despedidas. Bueno, eso es lo que vamos a intentar considerar ahora. El levantamiento de partículas debido a sacudidas. O sea, viene una onda desde el interior, viene una onda desde abajo, que va a levantar las partículas. Y un pequeño desplazamiento desde el suelo va a producir una eyección de partículas. Más aún cuando tomamos en cuenta la baja gravedad. Esto también lo hemos simulado, o por lo menos tratado de reproducir en el laboratorio con este experimento, y estamos haciendo nuevos diseños, en los cuales, si dejamos caer una caja con talco, salen una cantidad de partículas despedidas desde la parte superior. Eso también lo hacemos con simulaciones numéricas, con ISIS Particle. Acá 5 minutos, Gonzalo, perdón. 5 minutos. Bueno,
Acá tenemos una caja y lo que van a ver es que un leve desplazamiento de este piso que está acá abajo va a producir una eyección de las partículas que están arriba y a su vez una separación. Entonces, esto, digamos, lo hemos simulado, o sea, aplicamos un cierto desplazamiento y lo que vemos es que las partículas que están en la parte superior, el cuantil superior, puede alcanzar velocidades de algunos metros por segundo, suficiente para ser eyectadas. Todavía estamos viendo cómo sería la relación entre amplitud y velocidad del desplazamiento del suelo con la velocidad de eyección de las partículas. Pero como conclusión de esta parte, podemos decir que desplazamientos de 1 milímetro en la base de una capa de regolito en escala de tiempo de algunos milisegundos produce una sacudida del material superior con velocidades de eyección comparable a la velocidad de escape del sistema. Por ejemplo, si hubiera una capa de 10 centímetros de regolito cubriendo la superficie y asumiendo un cuarto de la superficie afectada por la sacudida, se eyectaría por este proceso del orden de 4.000 toneladas, 4 millones de kilogramos de polvo. Y por último, la tercera parte, que es la evolución de las partículas bajo la influencia de la gravedad solar y la presión de la radiación, y cómo se observaría desde la Tierra. Y ahí es lo que viene el tema de los active asteroids. Nosotros pensamos que la mayor parte, quizá la totalidad, a mi entender, de los active asteroids es producto de un fenómeno de este tipo, un impacto, una sacudida y la eyección de polvo. Entonces, para eso hemos utilizado un código que ha desarrollado Fernando Moreno, en el cual justamente simula este proceso. Pone una cantidad de partículas de pequeño tamaño, estamos hablando de partículas milimétricas y submilimétricas, y las ve evolucionar por la baja velocidad de eyección y la presión de radiación solar y la acción del Sol. Por ejemplo, como una cierta predicción, utilizando estos valores del orden de 4 toneladas de partículas sacudidas, esto produciría un aumento del brillo del sistema dimorfos-dídimos, que no se puede resolver desde aquí de la Tierra, si no vemos un único punto, de más de 2 magnitudes. O sea que habría un repentino aumento del brillo del sistema de 2 magnitudes que podría perdurar por varios días. Por ejemplo, hasta 10 días posteriores, prácticamente es del orden de media magnitud más brillante que la magnitud nuclear del objeto anteriormente. Pero también lo interesante es la evolución de la cola de polvo. Acá también utilizamos el mismo código, y lo que vemos son colas simuladas de dídimos a diferentes momentos, por ejemplo, al día siguiente del impacto y algunos días posteriores, y podemos encontrar que estas colas podrían ser detectables, observables desde aquí la Tierra con telescopios de mediano a gran porte, hasta 2 o 3 semanas, o quizás más, depende de la cantidad de polvo que se ha eyectado, del momento del impacto. O sea que serían colas detectables, y que esto a su vez, hay que tomarlo en cuenta, puede llegar a afectar las observaciones que se van a hacer desde Tierra, porque deberíamos tomar en cuenta la profundidad óptica de estas nubes para poder observar el núcleo y poder observar los eventos mutuos, que es el gran objetivo de esta misión. Entonces, para concluir, si las ondas sísmicas llegan a distancias superiores a 30 grados del punto de impacto, podrían provocar temblores en el suelo en lugares distantes. La sacudida del suelo con un pequeño desplazamiento de tan solo 1 milímetro en partículas grandes podría inducir el levantamiento de partículas de tamaño milimétrico con velocidades mayores a la velocidad de escape del sistema. Por lo cual, lo que anticipamos como efectos potencialmente observables es la generación de una nube de pequeñas partículas que producirán una apariencia borrosa o difusa del limbo de dimorfos, que podría ser detectable por Licia Q, que va a pasar 2 o 3 minutos después del momento del impacto. Un aumento del brillo del sistema binario debido al aumento de la sección transversal producida por la nube de partículas de quizás 2 o más magnitudes, y la generación de un rastro o una traza de polvo similar a los observados en los asteroides activados, que podría perdurar por algunas semanas después del impacto. A su vez, creo que este ejemplo nos va a servir justamente para también entender este otro fenómeno de los asteroides activados y cómo se desarrolla, cómo se generan estos asteroides activados, y toda la discusión que ha tenido sobre la posibilidad o no de presencia de agua en estos objetos. Bueno, y con esto termino.
Muy interesante, Gonzalo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiere aportar algo, que quiere decir algo? Yo tengo una pregunta. Si bien vos hablás de la cola que se va a formar, ¿está bien? O el equivalente, ¿han hecho alguna cuantificación en cuanto a la transferencia que puede haber de materia entre las dos masas, por ejemplo, hacia la masa principal, y qué puede llegar a producir? Sí, ese tipo de estudios de la evolución dinámica de la eyecta se ha realizado. Hay alguna parte del material, justamente en ese rango que yo decía, entre la velocidad de escape de dimorfos y la velocidad de escape del sistema, o sea, si las partículas sean eyectadas entre 0.1 y 0.24 metros por segundo, entrarían en órbita en el sistema, y eso podría volver a impactar tanto en dídimos como en dimorfos. Hay alguna fracción menor que directamente, si salen a velocidades mayores a velocidad de escape del sistema, podrían, si están en dirección de impacto hacia dídimos, podrían llegar a ocurrir. Pero sí, o sea, hay un trabajo del cual Adriano y yo somos coautores, que fueron enviados, y el autor principal es Eugene Fahnestock, que es justamente el producto del grupo de trabajo de eyecta, en el cual este es uno de los aspectos que se estudia. Gracias. Hay dos preguntas más. Eduardo Rondón dice, la forma que adquiere la nube en torno al asteroide depende de la composición química. En el trabajo, ¿cuál es la composición usada en la simulación? O sea, lo que depende esencialmente es el efecto de la presión de radiación, que en ese caso depende del tamaño de las partículas y de un coeficiente, o sea, y en definitiva de un coeficiente que es el coeficiente, digamos, que se utiliza para modelar este tipo de efectos de la presión de radiación. La composición química, sí, en cierta forma está presente en este coeficiente, y lo que se asume es los valores típicos para materiales rocosos. No estamos asumiendo que haya, por ejemplo, hielos. Y una última pregunta de Santiago Roland, la leo textual. Pregunta de ignorante. ¿Esta nube de polvo que se levantaría es más o menos la misma situación que cuando fue el impacto de Deep Impact? Me refiero a que si hay info de esa misión que ayude a predecir lo que va a pasar ahora con DART. Muy buena la charla. Sí, sin duda hay similitudes, lo que pasa que acá las energías involucradas en el impacto son bastante mayores, entonces se espera que el efecto de la nube de polvo que se vaya a producir sea bastante más relevante. Ricardo tiene otra pregunta. Dice, hola Gonzalo, aquí Marcela. Bueno, Marcela. ¿Han calculado cómo cambiaría la situación si el filling factor es diferente? O sea, si la densidad es menor. Supongo que hablaba de la densidad de dimorfos, que es desconocido, digamos. O sea, tenemos una estimación del tamaño de dimorfos, y hay una estimación también de la masa de dídimos y por tanto su densidad. Lo que se está asumiendo acá es justamente la misma masa la misma densidad que la de dídimos. Igual en sí no afecta, o sea, para afecta, digamos, esto por una parte, las simulaciones iniciales del proceso de transmisión de la onda sísmica, pero igual la autogravedad en ese caso es poco relevante, y también afectaría un poco para lo que son las sacudidas, pero dado la baja gravedad, tampoco es relevante. O sea que, en definitiva, la masa de dimorfos no es relevante para el problema este. Ricardo hace una aclaración más. Creo que la pregunta de Marcela va si se puede hacer un Ravel Pile o no. O sea, nosotros estamos asumiendo que dimorfos es un Ravel Pile. Estamos asumiéndolo como formado por, bueno, como decía,
unas 100.000 partículas del orden de 1 a 2,5 metros sin cohesión. Algunos manejan que podría ser relevante la cohesión aún para partículas de este tamaño. Es un tema discutible. Puede ser que la cohesión sea más importante en partículas más pequeñas, por efectos tipo de Van der Waals o fuerza de Van der Waals, pero en partículas de 1 metro o más me parece que no sería relevante. Si Dimorphos es un objeto monolítico, bueno, ahí sería la propagación de ondas en un medio, en una roca, que también produce, digamos, o sea, también sabemos aquí en la Tierra que hay efectos. Entonces, lo vemos, bueno, no lo vemos yo, no lo veo yo, pero lo deben haber visto ustedes en terremotos, que se producen estas sacudidas de polvo. Entonces, este tipo de sacudidas de polvos por vibraciones que se producen en el suelo son conocidas. Bueno, y hay un comentario más, si quieren cerramos con ese de Adriano Campo. ¿Lo lees? Sí, ¿Lo dejó? hace referencia al feeling factor de bueno, léelo si querés, dice, o lo leo yo. Adriano dice, el feeling factor es el que sale del colapso de una nube de partículas esféricas multidispersa. Lo que hemos comprobado es que con un packing hexagonal la transmisión es mucho menor. Acá se está asumiendo, yo no lo llegué a mencionar, un packing aleatorio, y típicamente el packing es del orden del 0.60 y algo. Excelente, excelente. Bueno, agradecemos a todos, hasta las preguntas, a vos Gonzalo, a todos los expositores. Damos por cerrada la sesión 6 de la 11ª edición del Taller de Ciencias Planetarias, y paso la voz al COL, a alguien del COL, del Comité Organizador Local, y agradezco a todos. Gracias Martín, gracias por el trabajo de moderador, muy bueno, lo suyo, y gracias a los expositores. Bueno, ahora hacemos un break para el almuerzo hasta las 14 horas, donde nos conectamos de vuelta para